Bien, continuamos en esto que es Jueves Profesionales por Radio Universidad, la 91.1, y seguimos con nuestra invitada especial y muy particular, ¿no?, en este mes de la mujer, la ingeniera María Angélica Guess. Así es, continuamos con la entrevista. Recuerden que nos pueden escuchar a través de www.radiouniversidad911.com.ar. Pueden encontrarnos también en Facebook como Jueves Profesionales. Ahí vamos compartiendo todos y cada uno de los programas, lo que va pasando un poco alrededor del Consejo Profesional, ¿sí? Seguimos con la entrevista y planteábamos un poco fuera de aires a ir hacia un tema que es más que tiene que ver mucho más con el programa, si volver al eje del programa, que es el ámbito profesional, ¿sí? ¿Cómo se te dio, cómo configuraste la relación en todo tu desarrollo educativo para que vos puedas ser hoy en día ingeniera agrónoma? ¿Por qué elegiste esa carrera? ¿Cuáles eran las alternativas que pensabas en ese tiempo? Sí, la verdad que, bueno, la pregunta esa no es muy fácil porque uno por ahí idealiza su propia historia, ¿no? Yo suelo querer decir que elegí agronomía porque a mí me gustaba el campo. Ajá. Pero la verdad es que cuando hice mi test vocacional en la Universidad Nacional del Nordeste, resultó que tenía determinadas aptitudes muy vinculado a todo lo que fuera la ingeniería. Las ingenierías de la otra rama, digamos, ingeniería civil, hidráulica, electromecánica, no eran, porque estaba muy mezclado con la cuestión biológica. Así que de resultas de esto, una de las sugerencias fue o un profesorado en ciencias biológicas o alguna cosa de esta, y a mí me gustaba mucho la parte de matemática, física, química, y la ingeniería agronómica lo tiene. Así que la verdad es que debe haber habido alguna determinante, porque yo soy hija de un maestro rural. Claro. Y mi mamá, hija de productores rurales, o sea que evidentemente uno también es el resultado del camino de sus padres, ¿no? Exactamente. Mi padre que muere en un accidente cuando yo tenía 6 años, el siguiente hermano Adolfo tenía 4 y Hugo, que ahora preside el consejo, tenía 1 año y medio. Uh-huh. Cuando muere nuestro padre, y de ahí resulta de esto, a mí me sacan del campo y me traen a la ciudad bajo este concepto de que las ciudades en donde uno se educa mejor y toda esta historia. Hugo se quedó unos años más en el campo, no es que se quedó, lo dejaron, nosotros no tomamos decisiones, fueron decisiones externas a nosotros. Entonces de alguna manera la marca de lo rural siempre estuvo presente. El abuelo Ismael Trepo y la abuela Eduarda Corona marcaron mucho nuestra historia, nuestra vinculación con la tierra, el conocimiento de las plantas, de los animales. Así que bueno, mi decisión como que tuvo que ver con esa cuestión de la historia personal, con la orientación vocacional, que es algo que yo rescato muchísimo y lo recomiendo siempre, que alguien está en duda, recurrir a alguno de los departamentos de orientación vocacional que las universidades nuestras siempre tienen y están disponibles. Yo en mi caso lo hice en la UNE. Claro. Y me sirvió. Entonces, eso. Y estudié agronomía en una etapa muy compleja, todavía estaba el gobierno militar. Yo tengo compañeros que un día desaparecieron y nunca más supimos de ellos, y hoy integran la lista de detenidos desaparecidos. No tuvimos mucho margen de militancia política, por ejemplo, nosotros, ¿no? Porque agronomía y veterinaria, especialmente veterinaria, eran grupos muy como con mucha claridad en algunos planteos, ¿no? Ya ahí agronomía y veterinaria estaban discutiendo la tenencia de la tierra, estaban discutiendo ya modelos productivos en ese momento, ¿no? Discusiones que quedaron todas truncas, por supuesto, porque esos cuadros pensantes, digamos, la mayoría desaparecieron. Así que bueno, yo estudié agronomía, me recibí de ingeniera agrónoma, muy, muy formateada también por la estructura rígida de la universidad, que de alguna manera tuve que volver a la tierra para reencontrarme con el campesinado argentino, que en mi formación académica prácticamente no había aparecido, porque bueno, eran los años de la dictadura militar, era un modelo muy rígido, nos sacaron todo lo que era
sociología rural, todo lo que había sido economía política, todo eso lo barrieron, nosotros salimos sin formación social. Una pregunta ahí, María Angélica, ¿en qué año te recibiste? Y le prohíbo a todos los oyentes que hagan ningún tipo de cálculo. No, hagan nomás, porque yo no reniego de ningún año de los que he vivido, realmente. Mira, me recibí cuando tenía 23 años, yo qué sé, a ver, por el 80 y algo, no, 80. A ver, ¿qué año era? No, 78, ¿qué estoy hablando para 78. Y si yo tengo 60 años ahora, así que me recibí casi 40 años atrás, ¿sí? 40 años y en los 78 por ahí me habré recibido, no sé, no tengo mucha memoria. Ponele, casi 40 años y los 40 años ejerciste la profesión. Sí, yo trabajé siempre como empleada estatal en el Ministerio de la Producción y aparte hice otras militancias sociales, ambientales, ecológicas, pero mi empleo siempre fue vinculado al manejo de la tierra y a procesos productivos y cuando pude lo fui orientando hacia los sectores más empobrecidos de la ruralidad, porque, bueno, por un lado, evidentemente una cuestión vocacional, pero por otro lado también porque cuando uno camina a la ruralidad se da cuenta que hay sectores que económicamente no necesitan que el Estado les ponga un técnico ahí para asesorarlo porque están en condiciones de pagar. Claro. Y en cambio hay otros sectores de la ruralidad que sí necesitan el acompañamiento técnico para mejorar muchísimo de sus procesos productivos. Bueno, y en eso trabajé bastante. Después, más adelante, hice una maestría ya en gestión ambiental, que ya es la etapa en que yo de alguna manera me salgo de las estructuras tan rígidas de la ingeniería agronómica y me asumo más integrada a un sistema, un ecosistema, una biosfera, así que trabajé mucho lo de la gestión ambiental. Y dentro de lo que fue la maestría en gestión ambiental que se hizo acá también en la UNE, mi trabajo de tesis fue investigar durante 4 años lo que se denomina enfoque de género en la agricultura familiar. De lo que hablábamos hoy, de las estadísticas y demás. Exactamente. Y trabajé directamente con varones y mujeres de la ruralidad, así que tenemos toda una serie de informaciones y de datos ahí, que bueno, como resultado finalmente se confirmó la hipótesis. Hay sobrecarga laboral en las mujeres, hay subordinación en las mujeres, hay falta de acceso al crédito, la mayoría no puede acceder a la tierra. ¿Cuántos, a ver, te hago una pregunta que por ahí tiene que ver con esta tesis, que esta investigación que hiciste, ¿cuántas mujeres hay encabezando proyectos productivos en la ruralidad? Mira, yo no tengo datos precisos en porcentaje. Lo que pasa es que ya hace más de 15 años que los financiamientos internacionales comenzaron a exigir que se trabajara con la equidad de género en la ruralidad. Porque en la ciudad ya hace muchos años esto se viene trabajando. En la ruralidad todo esto demoró mucho más y vino más bien de la mano del financiamiento internacional exigiendo que se trabajara género en la ruralidad. De modo tal que muchos de los programas que se estaban ejecutando tuvieron que agregar casi como un pegote, digamos, la cuestión de género, y en muchos casos género derivó solo en que hubiera mujeres amontonadas en algún lado. Y esto no garantiza. Lo hicieron como requisito, no como para completar un papel, no como... Exactamente. Y género en realidad no es una problemática de mujeres. Es todo lo que veníamos hablando antes, que es una problemática que incumbe a toda la sociedad. Porque por más que vos le entregues a las mujeres una fábrica para hacer alpargatas, como ocurrió en Colonia Elisa hace muchos años, y las mujeres felizmente abordaron ese proyecto porque entendían que de ahí iban a sacar dinero, que iba a ayudarlas con un montón de las actividades que hacían y que también iba a mejorar su calidad de vida. Resulta que tras que las mujeres aran, siembran, cosechan, ordeñan, hacen queso, además de eso hacen toda la tarea doméstica, en los proyectos con toda la alegría del mundo le fueron a encajar 3-4 horas más de trabajo a las mujeres que ya venían con sobrecarga laboral. Entonces cuando uno no mira y no analiza realmente la dimensión de género, pero como esto, ¿no? De cómo se relacionan todos dentro de la familia, los más ancianos, los discapacitados, los jóvenes, los varones, las mujeres, porque si no resulta que vos lográs que la mujer tenga un ingreso económico,
pero las tareas domésticas no Las se sigue redistribuyen. Sí. Totalmente. Volvamos un poco al ámbito profesional, ¿sí? Y vamos a insertarnos en la salida ya de la universidad. ¿Cómo viste la situación de las mujeres dentro de tu ámbito de trabajo, ¿sí? Cuando arrancaste trabajando y cómo se fue desarrollando de esos tiempos hasta ahora? Me estoy sonriendo con la pregunta porque es la primera vez en la vida que me hacen esa pregunta. Es la primera vez y realmente es terrible la respuesta que tengo para darles. Como yo nunca había tenido mayores problemas para estudiar, para recibirme, entonces yo asumía que todas las mujeres estaban igual que yo. Y la que no estaba igual que yo era porque no se había esforzado, digamos. Era culpa de ella. Era culpa de ellas, claro. Uno victimiza mucho más a la víctima. Exactamente. Y yo ahí ahora se me viene a la mente una anécdota que es muy impactante, ¿no? Durante varios años trabajamos en el Impenetrable, puntualmente en la zona de Sausalito, en la promoción de la plantación de árboles frente a la pérdida de algunos elementos, como el algarrobo, por ejemplo, que es determinante en la alimentación de la zona. Entonces hicimos una propuesta con el Instituto Forestal de la provincia del Chaco, llevamos plantines, promovimos la forestación. Cuando fuimos a hacer el control, resulta que la policía se llevaba de la pestaña preso a uno de los criollos, ¿no? Y bueno, yo pregunté, ¿por qué lo llevan preso a ese? Nada, porque le golpeó a la esposa, qué sé yo. Ah, mira, cuando fuimos a ver el campo de esa familia, su plantación de algarrobo era excelente. Mira. Entonces, en mi informe, yo solo resalté la plantación excelente, a nombre de fulano de tal, que entonces estaba preso por pegarle a la mujer. Y yo, en esos años, no registraba que yo estaba de alguna manera poniendo por encima de los derechos de algunos la cuestión de conseguir que se plantaran árboles, que se llevara adelante el proyecto que a nosotros nos movilizaba. Claro. O sea que yo soy una mujer que puedo felicitarme a mí misma porque logré salir de ese preconcepto, logré salir de esa estructura mental y empezar a repensar cómo era el rol y la interacción y qué es lo que les estaba pasando a las mujeres. Y terminé de cerrar de alguna manera mi compromiso cuando empecé a hacer esa tesis y me empecé a relacionar con las mujeres desde esta otra mirada, no solamente desde la mirada de lograr que hagan la huerta, que hagan un queso de buena calidad, etcétera, ¿no? Que mejoren su calidad de vida, digamos, sino de otra mirada. Sí, porque estas cuestiones de lo que pasa con cada uno en las unidades productivas prediales, medianas, pequeñas o grandes, eso nunca se había debatido en mi formación académica. Ajá. Claro. Y yo hablo de los sectores populares, pero imaginen ustedes toda esta cultura patriarcal y machista en los sectores poderosos económicamente de la ruralidad, en donde el varón muere, por ejemplo, y la mujer termina vendiendo el campo o prácticamente regalando, porque esa mujer nunca se enteró qué era lo que se hacía, cómo se trabajaba, si los hijos eran chicos, terminó vendiendo, yéndose a la ciudad. O sea que esta cultura... O quizás vendiéndolo porque en algún punto no se cree capaz de poder llevar adelante... Claro. Totalmente. Es la una cultura patriarcal cultura, y machista, totalmente, que está muy guardada en nuestra cultura todavía y que la estamos rediscutiendo en todos los ámbitos, como venimos conversando, se expresa de muchísimas formas y sobre todo se expresa en la condición de subordinación de la mujer. De hecho, hay datos estadísticos de esto. Naciones Unidas en la meta del milenio informa ahora, en el informe que salió hace unos 20 días, que si la tendencia sigue como ahora, demoraremos 170 años en lograr que las mujeres cobremos lo mismo por igual tarea que un varón. En tu profesión, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se da en el ámbito privado y en el ámbito... Nos reímos porque los gestos de María Angélica son muy elocuentes. Sí, exactamente. Totalmente. En esto el ejercicio... Comentanos. Porque nos interesa, ¿no? Es importante por ahí. Claro, nosotros cuando empezamos a estudiar agronomía habremos sido en total 380, de los cuales habremos sido, 40, 45 mujeres. Claro. Es una profesión
actualmente muy equilibrada y las mujeres con múltiples roles, digamos. Claro. Pero cuando yo me recibí, en el año que algún día me acordaré cuándo fue que me recibí, yo tenía un excelente promedio, bueno, toda la historia, y yo asumí que iba a poder conseguir empleo en las cooperativas. Solo contrataron a mis compañeros varones, que nunca habían sido tan buenos estudiantes como yo. Pero eran varones, digamos. Pero eran varones, Claro. acreditaban ser varones, o sea, yo me tenía que ir a otro lado a trabajar. Sí, sí. Y de hecho mi empleo en el Estado provincial se logra, se logra con mucho esfuerzo, pero también, digamos, el varón que ingresó conmigo al poco tiempo lo pusieron de director. Exactamente, eso estaba por Yo hablar juro por Dios que soy justamente. más inteligente que ese varón que quedó a cargo de la dirección. Sí, de la estructura jerárquica en el mismo. Es lo que significa, sí, ¿no? sí. Así que para las mujeres nunca es fácil. Y de hecho no es solo que lo hablamos, lo sufrimos. Frente a un determinado cargo, aunque vos demuestres buen nivel de capacitación, probablemente van a elegir un varón, aunque no tenga el mismo nivel de capacitación. Claro. Porque predominantemente la estructura machista está operando y opera en varones y en mujeres. Tanto en ambos sexos, digamos. Nosotros acá permanentemente del Consejo de Ingenieros se está ofreciendo esto que plantea usted, de la capacitación permanente de esto, del ejercicio de la profesión, de apuntar a mejorar los beneficios, ¿no?, que tiene el Consejo Profesional. Ahora, la profesión, esto hoy, digamos, esto del ejercicio de la profesión en lo que es la ingeniería agrónoma, esto del impacto ambiental, de los cuidados, de lo que se viene permanentemente hablando, ¿no?, hoy por hoy. Hay, digamos, hay intereses, hay capacitaciones, se tiene esa mirada del cuidado del ambiente en este sentido. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ustedes no hacen preguntas fáciles también realmente. Yo creo que, como en todas las profesiones, ¿no? Hay algunos grupos de profesionales que hemos asumido un compromiso a favor de la vida y de ninguna manera vamos a subordinar la producción para la exportación, la calidad de vida de las personas. Claro. De hecho, Chaco es una provincia que está con tremendos problemas de contaminación por agroquímicos, tenemos degradación de suelos, pérdida de masa forestal. Y hay otros sectores que visualizan que los procesos productivos tienen que dar solo rentabilidad en términos económicos. Claro. Y entonces, si el modelo productivo implica la expulsión del campesinado hacia la periferia de las ciudades, para ellos está bien y es un costo social que están dispuestos a pagar, digamos. Claro. Entonces, bueno, esto es un campo de disputa, realmente, no solo en el ejercicio profesional, sino en la instrumentación de políticas públicas. Totalmente. Acá tenemos la ley de biocidas, bueno, o sea, también se avanza, pero siempre hay un pero, digamos, ¿no? En esto de lo que son la aplicación de políticas públicas justamente que se lleva adelante en este sentido, ¿no es cierto? Así es. Pero bueno, como diría mi hermano Hugo Daniel Kess, me zapatea la lengua, dice Hugo, cuando quiere decir cosas, pero no es el momento, ni es el lugar. Pero de todas maneras yo estoy dispuesta a que lo conversemos porque me parece que la cuestión del impacto ambiental de los modelos productivos en el Chaco nos está costando muy caro, no solo en términos de vida, sino que nos está costando que hay una marginalización urbana creciente de expulsados de las áreas rurales que al no tener opciones, bueno, tenemos esta macrocefalia, esta complejidad. Los arquitectos lo están trabajando mucho a esto de la problemática de la urbanización, la falta de planificación. En eso, bueno, el Consejo Profesional de ustedes también tiene mucho para decir en la cuestión. Y yo insisto, la cuestión ambiental no solo pensando en el pajarito o en el pingüino, sino en todo. En las personas, en los árboles, en los microorganismos del suelo, que finalmente son los que sostienen la vida también, ¿no? Exactamente. Por último, ya casi cerrando el programa, ha sido un gustazo, la verdad. Un gusto enorme. Una charla más que interesante. A la ingeniera, ¿cierto? Te pregunto como mujer destacada del año, ¿sí? Te pregunto como ingeniera Se agrónoma. viene una difícil, parece. Sí, no te Perdón, yo voy a decir a los que me están escuchando
que este chiquitito que me está entrevistando, que mide 2 metros por ahí, me dijo, Angélica, yo le mando las preguntas. Y yo le dije, no, por favor, hagamos una charla libre. Les juro que me arrepiento. Hubiera sido mejor que me manden las preguntas. Bueno, eso para un comunicador es casi un elogio, porque si te cuestan las preguntas y hay que pensarlas, es la verdad que es un ejercicio muy lindo que podamos llegar a generar eso. Vuelvo a la pregunta. ¿Cuál crees que fue el punto de inflexión entre esas situaciones y el reconocimiento de algunos derechos? ¿Y qué crees que faltaría hacer en el día de hoy para que eso pueda seguir cambiando hacia ese horizonte y que no estén tan lejos como 170 años? Claro, yo creo que no va a ser el resultado de un trabajo individual ni de un solo grupo. Y creo, pero absolutamente, con total certeza, que la comunicación es una de las herramientas. Porque la comunicación hoy construye sentido común, construye identidad en mucha gente. Yo creo que la comunicación tiene un rol fundamental. Y las estructuras pedagógicas institucionalizadas también. Lo que pasa es que las estructuras pedagógicas institucionalizadas han tenido menor evolución conceptual que lo que han tenido los medios de comunicación social, claro, que han estado haciendo un debate interno muy fuerte, y la ley de servicios de comunicación audiovisual le permitió a la comunicación reverse a sí misma. Totalmente. O sea que yo creo que es un compromiso de todos, cada uno de nosotros seguiremos trabajando, pero los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Importantísimo. Y las radios más que ningún otro medio de comunicación, porque no nos olvidemos, el analfabetismo sigue existiendo, pero el oído abierto lo seguimos teniendo, más allá de las discapacidades que por ahí impiden a algunas personas disfrutar de la cuestión auditiva, pero que también se están encontrando otros mecanismos, la web, el subtitulado, que también estaba previsto en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Así es. ¿Algo que te quede por agregar, María Angélica? Me quiero ir. Estos son muy preguntones. No, me queda por decirles que agradezco profundamente la visión con que encararon esta entrevista, porque valorando el esfuerzo personal, familiar y estatal de que yo haya podido tener un título universitario y un posgrado, ustedes lo trajeron casi a la vida cotidiana de una manera muy armónica, me parece, y se pudieron decir muchas cosas que son duras, que son dolorosas, pero lo dijimos en un buen ámbito y creo que eso aporta. Muy bien, muchas gracias, te volvemos a agradecer. Sí, la verdad que es interesante. Muchísimas gracias por compartir justamente esto, ¿no?, con la audiencia de la 91.1 Radio Universidad. El Consejo Profesional, por supuesto, te agradece esto que significa, ¿no?, transmitir esto por ahí. Es cierto, una charla amena, una charla que aquel que está escuchando dice, fíjate lo que pasa, cómo es, cuándo, dónde. Bueno, eso creo que es importantísimo para todos, ¿no?, para toda nuestra audiencia. Así que bueno, nos estamos despidiendo de Jueves Profesionales. Los esperamos por la 91.1 todos los jueves de 21 a 22 horas. El programa institucional del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la provincia del Chaco. Será hasta el próximo jueves. Los esperamos como siempre en Radio Universidad. Búsquenos en Facebook también como Jueves Profesionales. Los esperamos nuevamente para otro programa más de Jueves Profesionales, el programa institucional del Consejo. Hasta luego.